Doctor Ricardo Rodríguez Silvero, buenos días. Buen día a ustedes, a la audiencia también. Doctor, evidentemente la pregunta imposible de evadir o de no hacer es la situación económica en la cual se encuentra el país después y durante, en todo caso, de la pandemia. ¿Qué va a pasar con todos estos lugares que ya cerraron, restaurantes, negocios en general que ya cerraron? ¿Se puede pensar que volverán a abrir o esto es una muestra de lo que a medida que se extienda quedará como está? Y empezarán a abrir nuevamente esos negocios probablemente el año que viene. Para este año las perspectivas son sombrías porque en todo el mundo, no solamente en Sudamérica, también en Europa, por decir un caso ejemplar, el de Gran Bretaña, Alemania, Francia, están todos preocupadísimos por el surgimiento de la cepa, la última cepa del virus, que es una combinación letal entre las cepas anteriores y que está acosando nuevamente a Gran Bretaña, Alemania y Francia, por poner los países que más saben cuidarse, ¿verdad? Agrego a ellos también los países escandinavos. Acá en Sudamérica, como somos típicamente latinos en eso, y por un lado el gobierno hace sus esfuerzos, pero el sector público está plagado de cleptocracia e ineptocracia, con una impunidad increíblemente omnipresente, lo que fomenta ferozmente la corrupción. Entonces, ¿qué presidente de la República o qué poder ejecutivo va a poder hacer gran cosa con un sector público como el que tenemos, ¿verdad? Y aparte de eso, tenemos que ubicarnos en nuestra región también. Hace un año estábamos entre los mejores países que atendían los primeros brotes de la pandemia, usando todos los coeficientes, es decir, la mortandad por millón de habitantes o por 100.000 habitantes, el nivel de contagio y el nivel de recuperación. Paraguay estaba entre los mejores, junto con Uruguay y con Chile, pero hemos perdido control de la situación porque nuestra ciudadanía tampoco está dispuesta a cumplir rigurosamente el protocolo sanitario, y eso se refiere específicamente a fiestas privadas como cumpleaños, también a eventos futbolísticos o deportivos en general, y a la muchedumbre que se forma en cualquier lugar de cualquier ciudad del país con cualquier pretexto. Generalmente no llevan tapabocas y tampoco guardan la así llamada distancia social, que debe ser por lo menos 1,5 metros. En estas condiciones, y como surgen nuevas cepas del virus, también en América Latina y también en la parte sur de Sudamérica, y bueno, países como Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile están gravemente acosados nuevamente. Y resulta que hemos experimentado en este año y medio de pandemia que no es posible el combate radical contra la pandemia si es que simultáneamente no se reactiva la economía, y viceversa. No se puede reactivar la economía si es que no se cumplen las normas sanitarias. En otras palabras, que tenemos allí una opción sumamente difícil de ser tomada. Lo más probable y lo más correcto sería que las autoridades públicas y privadas, ojo, incluyendo dentro de ellas no solamente el sector privado conformado por empresarios, gremios sindicales y campesinos y hasta indígenas, sino también los líderes de la sociedad civil, o sea, las organizaciones sin fines de lucro, todos tienen que ver cómo actuar ante ese desafío doble. Hay que reactivar la economía por un lado y hay que cumplir el protocolo sanitario por otro lado. Así que yo veo futuro solamente para aquellas empresas que están en condiciones de cumplir el protocolo sanitario, incluso para restaurantes, incluso en las calles de Asunción y de otras ciudades, pero hay que ser rigurosos con el protocolo sanitario. De lo contrario, no vamos a ver más cines abiertos, tampoco teatros abiertos, pero hasta el teatro municipal va a tener dificultades, y hasta la concurrencia a las iglesias para misas o para otras actividades litúrgicas van a tener dificultades. Tenemos que ser conscientes de que este virus tiene dimensión mundial y que en cada parte del mundo se manifiesta
con una mutabilidad o con una capacidad de transformación de cepas que es imposible de prever. Es decir, llega la hora de juntarnos todos. Ahí los 7 países más ricos del mundo hicieron gala de anuncios de que van a distribuir gratuitamente millones y millones de vacunas, pero eso no lo hacen por caridad ni nada, sino porque si el mundo no llega al efecto rebaño, es decir, a la inmunidad de rebaño, que supone el 70% de la población vacunada, y los mismos países industriales de economía de mercado, que son los más ricos del mundo, van a tener dificultades también. Exacto. El doctor José Fusilo, quien es presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología, señaló que para aliviar la crisis sanitaria hay que por lo menos parar todo durante 2 a 3 semanas y salir a vacunar en masa, pero reconoció también que el gobierno no toma esa decisión porque es incapaz de dar respuestas económicas y sociales al pueblo paraguayo. ¿Cómo ves esto, Ricardo? Y yo veo que cualquiera que haya sido presidente de la República, que le haya tocado mala suerte gobernar en épocas de pandemia, va a tener dificultades. Sea Horacio Cartes, sea Fernando Lugo, cualquier presidente. El problema no está solamente en la cabeza del Poder Ejecutivo, sino sobre todo en ese sector público voraz compuesto por altos funcionarios que se están autoasignando remuneraciones siderales en épocas de tragedia. Eso no hay que tolerar. Y si el Poder Ejecutivo no está en condiciones de tolerar eso, ya hay que ir a los estrados judiciales. Y si la Corte Suprema de Justicia tampoco está en condiciones de dirimir en esa situación de conflicto y se maneja por afinidad con intereses creados y con partidos políticos, ¿y qué futuro nos depara en el país si también el Congreso está con el mismo problema señalado en el sector público? Es decir, los mismos diputados y senadores hacen caso omiso de la circunstancia pandémica a nivel mundial y en Paraguay y siguen autoasignándose remuneraciones siderales. En esa situación de desprecio colectivo hacia los informales y hacia los desempleados y hacia la gente que está en mala situación económica, ¿y qué nos espera en el mundo y en Sudamérica en general? Doctor, y lo referente al transporte público, el tema de los paros, las reguladas, el subsidio, el cálculo de ganancia, la extorsión constante de hacer el paro, ¿cómo se entiende que haya que mantener, que el pueblo en general tenga que mantener a unas empresas que al final de cuentas son privadas? Y no solamente el pueblo en general, hay que decir claramente con nombre y apellido, son los contribuyentes, es decir, los que pagamos impuestos, los que estamos financiando todo eso, tanto los desmanes remuneracionales en todo el sector público, no solamente en el Poder Legislativo, también los magistrados y también algunos funcionarios del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Mientras eso no se detenga, es difícil proyectar un país serio. En otras palabras, tenemos que llamar al pan pan y al vino vino. Acá no es cuestión de hacer política, y menos todavía político partidaria, y menos todavía campaña electoral. Que la gente que entiende esas cosas se dedique a la campaña electoral y a los demás aspectos señalados. Pero nosotros, los que somos conscientes de la gravedad de la situación en el país, creo que deberíamos tener un lenguaje mucho más desafiante, mucho más denunciante y sobre todo mucho más solidario con las clases populares. Doctor, ¿y la relación China y Taiwán, esa vieja historia de la política y la diplomacia de la chequera, y por otro lado los que afirman que China te hace romper relaciones con Taiwán, promete mucho y después no cumple? Y tenemos que ver la historia de la China autocrática de Xi Jinping en los últimos años y vamos a darnos cuenta de qué peligro se nos cierne a nosotros en América Latina, no solamente en Paraguay. Resulta que es una autocracia impresionante que de por vida nombra dictador no solamente a una persona, sino a todo un partido, que es el Partido Comunista. En esta cuestión de comercio exterior, lo ideal sería que se comercie con ambas Chinas, pero no dejarse extorsionar por ninguna, porque el clásico informe que proviene de la China autocrática es que si nosotros seguimos comerciando con Taiwán, no van a comerciar ellos con nosotros. Eso es extorsión. El Paraguay nunca ha sido renunciante o entreguista
ante un intento de extorsión de parte de ninguna potencia hegemónica en el mundo. No veo por qué tengamos que hacer nosotros ahora una excepción. Y aparte de eso, no es solamente una cuestión de comercio exterior, es una cuestión de sistema democrático y de valores. ¿En qué quedan nuestros valores entonces? Doctor, finalmente el tema de la situación de fronteras, las ciudades que tanto dependen del comercio de las ciudades vecinas, tanto con Argentina como con Brasil principalmente, ¿cuál sería el futuro en este paso, así como estamos? Y el futuro no se ve promisorio en estos meses que vienen. Tal vez en el año que viene se puedan mejorar esas relaciones, porque la situación sanitaria de Brasil y de Argentina probablemente sea peor que la de Paraguay. No subestimemos lo que pasa en estos países más grandes de América Latina. También cuando se trata de pandemia, las expresiones de la enfermedad en esos países gigantescos es asimismo gigantesca también. Es decir, Bolsonaro no está en condiciones de domar el potro, parece que ni siquiera quiere, y Alberto Fernández no creo que ni siquiera tengan las luces para hacerlo. Doctor, y está por otro lado también pendiente la variación del sueldo mínimo, y muchos están cuestionando ahora en pandemia, ¿es necesario este aumento? Y veo que la UIP al menos dará su acuerdo para que se dé este incremento del sueldo mínimo legal. ¿Cómo estás viendo también eso, doctor? Y tenemos una nueva legislación para el salario mínimo legal, que cuando se ponen de acuerdo las instancias públicas, después de haber acumulado la inflación desde la última concesión del aumento del salario mínimo, que los trabajadores tienen derecho a obtener ese aumento. Pero no nos olvidemos que estamos hablando solamente de la parte formal de la economía. La mitad de la economía paraguaya, y probablemente una proporción más grande todavía con esta pandemia gigantesca, está en la informalidad. Es decir, no recibe salario mínimo, ha quedado desempleado, están pasando hambre. No nos olvidemos de que la luna tiene dos caras, aunque una esté iluminada y la otra no. Nosotros tenemos en nuestras profesiones la tendencia natural a analizar solamente la cara iluminada de la luna. Doctor, agradecemos muchísimo el tiempo, muy amable. Ha sido un gusto estar con ustedes. Era el doctor Ricardo Rodríguez Silvero. Bueno, sí, categórico en todo lo que nos